vimos ayer fue amoxicilina clavulanato, que habíamos visto pues las distintas presentaciones. Habíamos visto más o menos que el tiempo de vida media es 1.3 horas, como habíamos indicado para casi todos los inhibidores de beta-lactamasas. Y el clavulanato sí tiene una vida media, digamos, similar, y un porcentaje de unión a proteínas, digamos que en un rango entre 18 y 25% para ambos. Aquí pues por lo general lo podemos usar para otitis media, que es lo que más, pues la indicación más seguida en pediatría, otitis, y la neumonía adquirida por microorganismos adquiridos en la comunidad, y sinusitis también. Por lo general entonces tenemos de microorganismos el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la moraxella. Vamos a ver que la moraxella teóricamente sí, pero la moraxella ha desarrollado muchos patrones de resistencia que hace que estos antibióticos pues no sean tan efectivos contra ella. Aquí el Haemophilus parainfluenza, la Klebsiella y el Aureus. Todos ellos les sirven al aureus siempre y cuando sea meticilino sensible, en general. Para sinusitis, que sospechemos Haemophilus y moraxella. Para piel y tejidos blandos también pues nos funciona, y las infecciones del tracto genitourinario, pero no es una, digamos que no lo usamos para esa infección, usamos pues otros antibióticos. Y la última es ticarcilina clavulanato. Digamos que pasémosla porque esa no la tenemos disponible. Listo. Pues queda ahí como referencia, pero... Entonces, vamos a hablar un poquito de cada combinación. La amoxicilina clavulanato fue usada por primera vez en el Reino Unido en 1981 y en Estados Unidos en 1984. Fue la primera combinación de inhibidor de beta-lactamasa y beta-lactámico que se hizo. Y es la única de las que tenemos que es oral, luego es una buena opción para darle salida al paciente. Lo que pasa es que al Pisolbactam también hay... Bueno, sí, pero digamos que no usamos más amoxiclavulanato, pero sí, Ampicillobactam también. Pero por la adherencia, porque la amoxi se puede dar cada 12, la ampi toca cada 6 o cada 8. Sí, señor. Y interesante que hay un artículo de revisión que nos habla de cómo cambia el espectro cuando le pongo el clavulanato. Entonces, cuando es amoxisola, tenemos espectro contra Streptococcus, Enterococcus, E. coli y Listeria. Pero cuando le pongo clavulanato, miren cómo se amplía el espectro. Entonces ya tenemos Staphylococcus aureus, penicillinasa, pero digamos que más que todo meticilino sensible, Haemophilus influenza, moraxella, bacteroides, sobre todo el fragilis, Neisseria gonorrea, E. coli, Klebsiella y Proteus mirabilis. Entonces el clavulanato me amplía muchísimo el espectro de acción de la amoxicilina. Es, digamos, el equivalente oral y puedo usarlo en piel, tejidos blandos, gineco y abdomen. Y ahorita vamos a ver en gineco, todos ellos son categoría B, todos ellos cruzan la barrera placentaria y todos ellos se excretan en leche materna, pero unos menos que otros. La ticarcilina clavulanato, ¿la pasó? Pues queda ahí la referencia. Fue la primera que se hizo para enterales, sí. Bueno, aquí lo que había un artículo de revisión que decía que el problema con ticarcilina clavulanato, así como era la inducción de AMP-C cromosomal en las enterobacterias. Entonces lo que se hacía cuando teníamos un microorganismo BLE y AMP-C, que a veces nosotros decíamos, pero ¿para qué necesitamos saber si es BLE y AMP-C, si ambos se tratan igual? Porque en teoría si tenemos BLE, todavía podemos usar los inhibidores de beta-lactamasa, pero con la ticarcilina podemos inducir, además de BLE, AMP-C. Entonces, si tenemos un microorganismo con ambos patrones de resistencia, tenemos que cambiar la ticarcilina por cefepime-clavulanato y funciona con esos microorganismos. Además que cefepime-clavulanato tampoco tenemos disponible. La Ampicillobactam, entonces, las indicaciones en general, infecciones ginecológicas,
se pueden utilizar. Abdomen, que es una de las indicaciones más, digamos que para la que lo usamos mucho pues, en la práctica clínica, la neumonía aspirativa, el absceso odontogénico y el pie diabético. Usamos pues, y miren cómo cambia el espectro. Empezamos con ampicilina sola, un espectro contra streptococos, enterococos, listeria, estafilococo aureus meticilino sensible, el Haemophilus, la E. coli, el Proteus, Salmonella y Shigella. Y cuando yo le pongo Sulbactam, y ahorita vamos a ver qué es lo especial del Sulbactam, no solo me cubre Aureus, Haemophilus, sino ya me empieza a cubrir Moraxella, en general Klebsiella y Anaerobius. Entonces me amplía mucho el espectro de la ampicilina, porque acordémonos que ellos, excepto el Sulbactam, ellos por sí solos no tienen actividad bactericida. La Piptazo fue usada por primera vez en 1993, es relativamente un antibiótico nuevo. La piperacilina es una penicilina de amplio espectro. Me cubre gram positivos y gram negativos, aerobios y anaerobios, entonces digamos que es un antibiótico bastante bueno. Y si además le pongo el Tazobactam, que digamos que es una molécula bastante estable, la más estable de ellas, el espectro digamos se amplía un poco más, y por eso lo usamos ya como escalonamiento de terapia antibiótica. Inicialmente el espectro sin Tazobactam es para pseudomonas. Digamos que las pseudomonas han adquirido patrones de resistencia en los últimos años que hace que no sea tan indicado para ellas. El neumococo, el estreptococo, los anaerobios y el enterococo fecalis. Y cuando yo le adiciono Tazobactam, entonces ya me empiezo a cubrir enterobacterias, Haemophilus influenza, Neisseria gonorrea y Moraxella catarrhalis. Esto es muy importante con neumonías complicadas, porque me cubre otros microorganismos de neumonías que no están en las neumonías pues, adquiridas en la comunidad. Pero ponte Tazobactam frente a pseudomonas es buena, ¿no? Sí, Tazobactam sí. La piperacilina Tazobactam es antipseudomona. Pero la piperacilina sola no. Pero en los artículos teóricamente dice que funciona, pero funciona mucho más cuando le pongo Tazobactam. Disminuye los conglomerados productores de ble. Digamos que no se sabe muy bien el mecanismo por el cual disminuye esos conglomerados, todavía se está estudiando, si hay demasiada cantidad de microorganismos que producen ble, ya no es tan efectiva. Entonces, dependiendo de digamos cuántas colonias me están produciendo pues ese mecanismo de resistencia. Y si es ble y AMC, ya definitivamente no me funciona. Entonces digamos que una vez más vemos la importancia de saber por qué, a veces decimos para qué sirve saber si es ble y AMC, es por esto. Ahora vamos a hablar del Sulbactam y el Acinetobacter, que era una de las preguntas que teníamos. Usé 4 artículos, pero estos son los principales. El Acinetobacter, acordémonos, es un gram negativo oportunista aerobio, un bacilo, algunos dicen bacilo o algunos cocobacilo. Coloniza, y esto es súper importante, coloniza la piel de hasta el 25% de los individuos. Es oportunista, entonces en general pues no produce infecciones, pero pacientes críticamente enfermos inmunosuprimidos, empieza a ser un microorganismo muy importante porque genera infecciones severas que además pueden ser tratadas con muy pocos antibióticos, porque vamos a ver que tiene muchísimos mecanismos de resistencia pues el microorganismo. Esto lo puse en negrilla, mejor dicho, le hice todas las resaltadas del mundo, porque es uno de los microorganismos más frecuentemente aislados en nuestras manos. Y entonces nosotros cuando vamos a la unidad de cuidados intensivos, donde hay pacientes críticamente enfermos, inmunosuprimidos, no nos lavamos las manos, le pasamos el Acinetobacter y el paciente nos viene con una bacteria que tiene muy pocos antibióticos que pueden pelear contra ella. Entonces esto es súper importante, porque eso habla de la responsabilidad nuestra con esos pacientes, sobre todo con esos pacientes críticamente enfermos. Se puede, pues en piel más que todo, pero en los últimos años se han aislado en esputo y heces, se asocian con dispositivos invasivos
Y hay 3 factores de riesgo importantes descritos para la infección por Acinetobacter, que son el síndrome de distrés respiratorio agudo, pues del adulto, la neurocirugía y el trauma craneoencefálico. Tiene una alta resistencia intrínseca. De entrada son sensibles, ¿no? Los Sí, Acinetobacter pero que uno rápidamente encuentra desarrollan... son sensibles, pero exactamente, tienen alta resistencia intrínseca. Rápidamente los antibióticos tienen múltiples genes de resistencia. Entonces, en teoría son sensibles y cuando uno les da un antibiótico empiezan a desarrollar todos esos mecanismos de resistencia que los hace, pues, digamos, bastante hábiles para escapar nuestros antibióticos. Tenemos que son resistentes, obviamente cuando ya les inducimos resistencia, a los aminoglucósidos, las cefalosporinas, las quinolonas, las penicilinas, los monobactámicos y el imipenem. Hay unos artículos que dice que no y hay otros que sí, ahí queda. Pero miren todos los antibióticos a los que es resistente. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Tienen una beta-lactamasa específica que es el ATM1, cefalosporinasas, tiene 3 clases de enzimas modificadoras de aminoglucósidos que los inactivan, produce además carbapenemasas, altera sus PBPs, es decir, las transpeptidasas, baja la permeabilidad de su membrana y también disminuye el número de porinas en la membrana, o sea, tiene muchísimos mecanismos de resistencia. Entonces, ¿qué es lo especial de Sulbactam? El Sulbactam por sí solo es el único de los inhibidores de beta-lactamasa que tiene actividad bactericida por sí mismo. Su principal acción es contra el Acinetobacter y el Bacteroides fragilis. Es muy importante. ¿Por qué? Porque además de inhibir las beta-lactamasas, está la razón, se une a la PBP2 irreversiblemente y la inhibe. Entonces, en ese sentido, no solo inhibe las beta-lactamasas, sino que al mismo tiempo inhibe a una de las más importantes transpeptidasas. Y acordémonos que las transpeptidasas o PBPs son fundamentales para la síntesis del peptidoglicano. Esa es la razón por la que el Sulbactam nos sirve contra el Acinetobacter. La dosis 6 gramos en total, es decir, día dividido cada 6 a 8 horas. Nosotros el Sulbactam lo usamos cada 6. A 6 horas. Toxicidad dermatológica, gastrointestinal y nefritis, también por formación de inmunocomplejos. Y es necesario ajustar la función renal. Vamos a ver que todos ellos, porque la eliminación renal en todos es casi del 80-90%. Listo. Antes de hablar de los efectos adversos, les voy a mostrar la tabla que les traje.